compañeros que vayan conectando para dar inicio al juicio oral, a la audiencia del juicio oral. Ok, ya están todos. Les voy a pedir que vayan apagando también sus micrófonos, por favor, para dar inicio. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 9:30 am del día lunes 11 de diciembre del año 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Público de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del departamento de Santa Cruz, compuesto por mi persona, la juez Miseima Salvatierra Peña y la secretaria Marlene Camiño, nos constituimos con el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de la imputada Carmen Isabel Pedraza Castedo por el delito de violación agravada, estipulado en el artículo 308 y 310 del Código Penal. Por secretaría informe si las partes han sido debidamente notificadas y si las mismas se encuentran presentes en la sala. Señora juez, para la presente audiencia se ha notificado al representante del Ministerio Público, la doctora Yoseina Campos Llanos, y la representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la doctora Brigitte Cejas Mendoza. También informa a su autoridad que para la presente acto procesal, todos los sujetos procesales y sus respectivos abogados de la parte denunciante, la doctora Gabriela Álvarez, y la abogada de la parte acusada, la doctora Estelvina Chávez, que se encuentran debidamente notificados y encontrándose en la sala. Ok. Hallándose presentes las partes, se instala la audiencia de juicio oral público y se advierte a las mismas que están prohibidas de comunicarse entre sí en tanto no expongan su declaración. Si alguna de las partes no cumple con esta disposición, se dispondrá que abandonen la sala y el lugar de la convocatoria de la audiencia. Ahora se dispone la secretaria la lectura de apertura de la acusación pública que se plantea. En mérito a lo dispuesto por el artículo 344 de la ley 1970 y la ley 1175, se da lectura al auto de apertura de juicio bajo acusación formal contra la aprendida Carmen Isabel Pedraza Castedo por la comisión de delitos de violación agravada, delitos previstos y sancionados en el párrafo primero del artículo 308 y sus agravantes en el artículo 310 del Código Penal. Ok. Se tiene presente el informe de la secretaria, instalándose formalmente la presente audiencia para considerar la imputación formal solicitada por el Ministerio Público en contra de la imputada Carmen Isabel, por el presunto delito de violación agravada. En consecuencia, se cede el uso de la palabra a la señora fiscal a efectos que fundamente su imputación formal y podamos ver que la probabilidad de autoría sea conforme al requerimiento. Gracias, señor juez. En primera instancia, quiero ratificarme la imputación presentada ante su autoridad. Con relación a los hechos, quiero indicar que los mismos ocurrieron el día domingo 1 de enero del año en curso, en circunstancias
en que la víctima de nombre Carlos Daniel Tapia Montenegro se encontraba compartiendo con sus amigos en una fiesta, mismos que al propiciar la medianoche se retiraron, dejando solo al defendido. Carlos Daniel, mientras esperaba a su madre, pues ella tendría que recogerlo, pero luego le informa que por cuestiones ajenas no iba a poder hacerlo. Él estaba, bueno, sentado, ¿no? Y pasadas las 12, Carmen Isabel, que estaba en otra mesa compartiendo con su amiga, se acercan a la víctima y se sientan a tomar con él bebidas alcohólicas. Pasada la hora, él mismo se levanta para ir al baño aún consciente. Y al volver sigue compartiendo con ellas hasta que pierde el conocimiento. Luego despierta y al día siguiente por la mañana, en una habitación desconocida, desnudo y sin sus pertenencias de valor. Siendo de esta manera, señora juez, y por todos los elementos que cursan en el cuaderno de investigación, que el Ministerio Público considera que Carmen Isabel Pedraza Castedo es presuntamente autora del delito de violación agravada previstos en el artículo 308 y 310 del Código Penal. Solicitando a su autoridad se dicte la pena máxima de 25 años y sea cumplida dicha detención en el Centro de Rehabilitación Palmasol. Muy bien, se le permite a la víctima poder interferir en todos los actos del proceso. Si la víctima requiere manifestar algo, puede hacerlo en este momento. Buenos días, señor juez. Sí, me encontraba con mis amigos en una fiesta. Mi madre había quedado en recogerme, pero no pudo hacerlo. Así me quedé un rato más y cuando procedí a irme del lugar, me encuentro con la señorita Carmen Isabel, que se acercó a mí junto a su amiga a seguir compartiendo. Estuvimos alrededor de más, una hora más, hasta que fui al baño y al volverme tomé una bebida del vaso que ella me sirvió y luego un rato perdí totalmente el conocimiento. Después de eso solo recuerdo el día siguiente desperté en una habitación que no era mía, sin mi vestimenta y sin mi reloj, billetera, dinero y celular. En otras palabras, vulneraron mis derechos, señora juez. Eso es todo, gracias. Cedo la palabra al abogado del imputado. Algo pasó. Habiendo escuchado a la víctima, se cede la palabra al abogado de la parte creyente, representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a efectos que pueda argumentar sus peticiones establecidas.
Gracias, señora juez. Hago uso de la palabra. Ratificando lo mencionado por mis colegas también abogados, ratifico también lo manifestado por el Ministerio Público y solicito también que trasladen a la acusada al Centro de Rehabilitación Palma Sola. Y nosotros nos adherimos también a la solicitud que realiza el Ministerio Público a la imputada aquí presente. Gracias. Ahora le doy la palabra al abogado de la víctima. Gracias, señor juez. Ratificando lo mencionado por mis colegas, también reitero y hago mención al artículo 308, en el que establece el delito de violación relacionado con el artículo 310, que es la grabación en el Código Penal. Se tiene presente. Ahora le cedo la palabra al abogado del imputado. Gracias, señora juez. En mi calidad de abogada defensor de la señorita Carmen Isabel, rechaza las acusaciones impartidas por el Ministerio Público, así también de la abogada representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y abogada de la víctima, toda vez que mi defendida es inocente, puesto que se trata de una denuncia falsa y a su vez temeraria. Es todo, señor juez. Gracias. Ok, tiene la palabra el señor fiscal a efectos de que se concluyan con las declaraciones. Señor fiscal. Gracias, señora juez. Quiero indicar como representante del Ministerio Público que durante todo el proceso se han respetado los derechos y garantías del imputado. Y además se ha demostrado durante este proceso que la acusada del delito de violación agravada, como asimismo muestra la evaluación psicológica que se ha realizado a la víctima hasta la fecha, ha dejado una secuela psicológica que necesitará tratamiento de por vida. Es por eso que el Ministerio Público, cumplida en el penal de Palmasola, de acuerdo a lo que estipula el artículo 308 y 310 del Código Penal. Muy bien, tiene la palabra el abogado de la imputada por si quiere declarar algo más. Abogado del imputado. Gracias, señor juez. Si bien es cierto que el Ministerio Público ha podido demostrar los documentos presentados y asignados por el cuadernillo de investigación de mi defendida, aquí presente cometió un acto ilícito, pero también es cierto que actuó bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, pedimos que se aplique la pena mínima, tomando en cuenta el estado que se encontraba. Mi defendida. Es todo, señor juez. Señora juez. Bueno, después de haber escuchado las partes, vamos a ceder la palabra a la imputada. Si desea agregar algo más. Gracias, señora juez. Solo me queda decir que yo no actué de mala fe en ningún momento. Tampoco obligué a nadie a hacer algo que no quería. Ambos estábamos bajo influencias de bebidas alcohólicas
saliendo de una fiesta, despedimos a mi amiga y luego fuimos por sugerencia de Carlos a un lugar más privado y en ningún momento él manifestó que era menor de edad si yo no hubiese accedido a todo lo expuesto antes, ¿no? Y eso es todo lo que tengo a declarar y que soy inocente, ¿no? Gracias. Bien, con todo lo expuesto por las partes intervinientes en este proceso, damos paso a los testigos para que puedan responder las preguntas emitidas por los abogados de las partes. Adelante, por favor, testigos. Buenas noches, señora juez. Buenas noches. Hagan la señal de la creencia que profesen y con la mano suspendan jurar decir nada, solo la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Siendo así, le pedimos al abogado de la imputada que proceda con las preguntas que realizará el testigo de la víctima. Muchas gracias. Señora, díganos su nombre completo, lugar y turno en el que trabaja. Mi nombre es Olivia Sanabria Flores. Trabajo en el motel y mi turno es en la tarde, ¿no? Tarde-noche. Según su experiencia laboral, de manera general, díganos, ¿quiénes solicitan comúnmente las habitaciones del motel? ¿Son los hombres o las mujeres? Y en esa oportunidad, ¿quién solicitó la habitación el 2 de enero del año presente? Mayormente lo solicitan los hombres, pero algunas veces, en algunas ocasiones, también lo solicitan las mujeres. En esa oportunidad, la solicitó la imputada. La acusada Carmen Isabel o el joven Carlos Daniel habían frecuentado anteriormente el motel o es la primera vez que lo hacen. Es la primera vez que lo hacen, porque yo nunca antes los había visto, ni a ella ni a él, frecuentando el motel en el que trabajo. Bueno, por favor, ¿puede relatar en qué estado ingresaron la imputada Carmen Isabel y la víctima Carlos Daniel al establecimiento? Ambos ingresaron bajo los efectos del alcohol, pero él estaba más ebrio que ella. Gracias, eso es todo. Bien, ahora la abogada de la acusada procederá a preguntar a los testigos de la imputada. Gracias. Díganos su nombre completo y su relación que tiene con la imputada. Buenas noches, me llamo Gaby Ruth Saavedra Herrera, soy amiga y colega de trabajo de Carmen Isabel hace bastante tiempo. Relátenos, señora Gaby, qué pasó, qué sucedió el lunes 2 de enero del año en curso, la pasada la medianoche en la fiesta que asistieron con la acusada. Bueno, aprovechando que era feriado, Carmen y yo quedamos a ir a esa fiesta a celebrar el Año Nuevo. Tomamos unos tragos y pasada la medianoche nos sentamos con Carlos Daniel, que conocimos ahí mismo,
puesto que lo vimos solo y seguimos tomando hasta que se hizo más tarde. Luego salimos del lugar con destino a nuestros domicilios, pero ellos no quisieron ir conmigo y se retiraron solos. Muy bien. En algún momento durante la conversación que sostuvieron los tres, la víctima manifestó que era menor de edad. No, en ningún momento nos dijo que era menor de edad y tampoco tocamos ese tema. Es todo. Gracias. Concluidas las preguntas a los testigos, damos paso al perito para que el abogado de la víctima realice las preguntas respectivas. Dígame su nombre completo, profesión que ejerce actualmente y su número de matrícula profesional. Buenas noches, señor juez, señora juez. En el suscrito licenciado Rolando Yampara Aguilar, en calidad de psicólogo forense, con matrícula 89-68-97-3, RIA, eleva a conocimiento ante su autoridad, presentando el dictamen pericial realizado a la víctima Carlos Daniel Tapia para determinar los datos de credibilidad del testimonio, y rasgos de trastorno de personalidad y perfiles de personalidad de la víctima, ¿no? En conclusión, señora juez, por los resultados obtenidos del suscrito, se encuentra en posición a remitir los siguientes criterios. De acuerdo a los parámetros de la entrevista realizada y el análisis de los criterios de distinción, de claridad, información perceptual, espacial y temporal, de la historia y el realismo que pondera positivamente hacia la credibilidad, es decir, el testimonio vertido de la víctima, Carlos Daniel Tapia, la víctima es netamente creíble y cuantificable según nuestro informe pericial. La víctima tiene un perfil de personalidad dependiente, lo cual le caracteriza por ser fácilmente recomendación. Se recomienda a la víctima asistir a una terapia grupal familiar, lo cual va a servir para que él pueda afrontar la situación que está pasando en esta audiencia. Eso es cuanto informe ante su autoridad, señora juez. Gracias. Eso es todo, señora juez. Una vez los testigos respondieron al interrogatorio directo, procedemos a escuchar los alegatos del abogado de la imputada. Gracias, señora. Como pudimos escuchar a la señorita Gaby Ruth, testigo de mi defendida, en ningún momento la víctima Carlos Daniel Tapia confesó que era menor, ni antes ni durante el hecho ocurrido que pasó el 2 de enero a las 12 a.m., ¿no? Tanto mi defendida tampoco lo sabía.
También al momento ambas partes se retiraron de la fiesta junto a la testigo aquí presente. Estaban en un estado de ebriedad, no podían mantenerse de pie y se fueron juntos. Mi defendida no forzó a nadie a irse en contra de su voluntad, porque tampoco obró de mala fe. Es decir, que mi clienta haya cometido un ilícito al meterse con un menor de edad. Pero tampoco merece una pena máxima, como manifestó la otra parte, que también actuó bajo la influencia del alcohol. No tenía conocimiento sobre su edad de su denunciante. Gracias, su señor. Procedemos a escuchar el alegato del abogado de la víctima de igual manera, por favor. Bueno, señora juez, hago uso de la palabra. La testigo de mi defendida, la señora Olivia Sanabria, manifiesta que ambas partes llegaron juntos y en estado de ebriedad al motel, pero que la imputada Carmen Isabel fue la que solicitó la habitación, cuando comúnmente y en la mayoría de los casos es el hombre, pero en consideración que mi defendido es menor de edad y se encontraba en un estado de ebriedad más alto que el de ella, no lo pudo hacer, siendo esta la razón por la que no recuerda nada de lo que pasó esa noche, y en el simple hecho de no recordar y que haya tenido intimidad con la imputada sin su consentimiento y de manera inconsciente, ha causado en él un grave daño psicológico, producto de la presunta violación, puesto que, según indicó el perito Rolando Yampara, tampoco existe otra causa para que la víctima desarrolle sintomatología depresiva y que solo con tratamiento psicológico podrá mejorar, por lo que hay razones suficientes para condenar a la imputada a que pueda cumplir la pena máxima en el Centro de Rehabilitación Palmasola. Eso es todo, señora juez. Bien, habiendo concluido las formalidades de la ley sobre la base de la acusación fiscal y particular y constituida las partes intervinientes de la audiencia, cuya celebración inició a las 9:30 am del día hoy, lunes 11 de diciembre del 2023, se realiza este juicio oral público, continuo y contradictorio, dirigido al descubrimiento de la verdad y establecer la existencia del delito y la responsabilidad de los imputados a plenitud de jurisdicción de acuerdo a los hechos de acuerdo a los hechos y circunstancias que han sido objeto de este proceso, establecidos y se encuentran como justicia. Carmen Isabel, con relación a los hechos en fecha 1 de enero, promediado a las 12 am horas aproximadamente, nos indica que Carlos Daniel Tapia Montenegro, ahora la víctima, se encontraba compartiendo con sus amigos en una fiesta, mismo que al proporcionar la medianoche se retiraron dejando solo al defendido. En el lugar mientras esperaba que su madre los recogiera. Sin embargo, esta no llegó por cuestiones ajenas a su voluntad y pasadas las 12 horas de la medianoche, cuando estaba a punto de retirarse, Carmen Isabel Pedraza Castedo, que estaba en otra mesa compartiendo con una amiga, se acercan a Carlos Daniel y se sientan a tomar con él. Pasada la hora, la víctima se levanta para ir al baño aún consciente y al volver sigue compartiendo con ambas hasta que se
hasta que pierdo el conocimiento y abierta al día siguiente. Los antecedentes del Ministerio Público y el querellante particular han presentado su acusación por la comisión de los delitos previstos y sancionados en el artículo 308 y 310 del Código Penal. De la sustentación del juicio oral público, continuo y contradictorio que ha llevado este tribunal a tomar plena convicción que todo lo ocurrido en ella con voto uniforme en la comisión del hecho acusado, existiendo los elementos típicos que configuran el delito previsto en el artículo 308 y sus agravantes. Por tanto, los jueces técnicos y ciudadanos del Tribunal de Sentencia de la capital Santa Cruz, Bolivia, administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en primera instancia con pleno ejercicio de jurisdicción respecto a todo lo visto y oído en la audiencia de celebración de juicio oral público continuo y contradictorio, falla haber establecido la comisión del delito punible de violación agravada, habiéndose adoptado por voto uniforme de sus miembros, teniendo en cuenta las pruebas aportadas, la convicción objetiva, plena y precisa, la existencia del hecho y la responsabilidad de los imputados al existir suficientes elementos de culpabilidad en el hecho que se le juzga. El Tribunal de Sentencia Penal de la capital, al amparo de la previsión legal convenidas en el artículo 363 del Código de Procedimientos Penal, dicta sentencia condenatoria contra Carmen Isabel por ser autora del delito de violación agravada previsto y sancionado por el artículo 308 y 310 del Código Penal, considerándola sufrir la pena privativa de libertad de 25 años de presidio a cumplirse en la cárcel pública del Centro de Rehabilitación de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, a partir de la fecha, debiendo concluir la pena impuesta en fecha 11 de diciembre del 2023, sin perjuicio de que se le compute como parte de la pena sufrida el tiempo que hubiesen estado detenidos previamente por este delito e inclusive en sedes policiales, debiendo a ese fin expedir el mandamiento de condena previsto en el artículo 129, numeral 4 del procedimiento penal de amparo de las primeras partes del artículo 123 del Código Procedimiento Penal. Se advierte a las partes que a partir de su legal notificación con los precedentes sentencia tienen el plazo de 15 días para ejercitar su derecho de recurrir a la apelación restringida durante la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz. Una vez ejecutoriada la presente sentencia, realícese copias autenticadas de las resoluciones al juez de ejecución penal y registro de antecedentes penales. Regístrese y archívese. Con esto se concluyó el juicio oral público continuo y contradictorio. Muchas gracias, señores.